La leyenda de la Atlántida, Grecia. La leyenda de la Atlántida, una de las historias más intrigantes que han perdurado a lo largo de los siglos, nos transporta a un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazan. Este mito, que ha fascinado a filósofos, historiadores y soñadores por igual, se origina en los diálogos de Platón, quien en el siglo IV a.C. presentó la historia de una civilización avanzada que existió más allá de las columnas de Hércules, en un vasto continente que se hundió en el mar en un solo día y noche de infortunio. Según Platón, la Atlántida era una isla inmensa, situada en el Océano Atlántico, más allá de lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Este reino, cuyas tierras eran ricas en recursos y cuya sociedad se caracterizaba por su extraordinario desarrollo tecnológico y cultural, era habitado por los atlantes, seres supuestamente descendientes de los dioses. Descritos como una raza noble y poderosa, estos individuos habían construido una sociedad que brillaba en el arte, la ciencia y la arquitectura, erigiendo majestuosos palacios y templos y desarrollando una de las primeras formas de gobierno democrático. La Atlántida, con su estructura jerárquica y su imponente capital, se extendía por tierras fértiles y montañas majestuosas, rodeada de un sistema de canales que facilitaban el comercio y la comunicación. Sin embargo, conforme avanzaba el relato, Platón advertía sobre la decadencia de esta sociedad. La ambición desmedida y la arrogancia fueron erosionando los valores que una vez habían guiado a los atlantes. A medida que se alejaban de la virtud y la sabiduría, su destino se tornó inevitable. La historia de los atlantes se convierte en una fábula sobre la caída de una civilización que, en su apogeo, había desafiado a los propios dioses. Platón narra cómo, tras una serie de advertencias divinas, la Atlántida fue castigada por su corrupción. En un cataclismo repentino, la isla se hundió en las profundidades del océano, llevándose consigo a sus habitantes y a toda su gloria. Esta desaparición se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la humanidad, un recordatorio de que el poder y la riqueza sin virtud pueden tener consecuencias devastadoras. La historia de la Atlántida no solo se ha interpretado como una advertencia sobre la arrogancia de las civilizaciones, sino que también ha inspirado innumerables exploraciones e investigaciones en busca de su ubicación. A lo largo de los siglos, la leyenda de la Atlántida ha capturado la imaginación de muchos. Exploradores, arqueólogos y teóricos de la conspiración han buscado incansablemente pruebas de su existencia. Desde las aguas del Mediterráneo hasta las costas de América del Sur, se han propuesto diversas ubicaciones para la mítica isla. Algunos han sugerido que la Atlántida podría haber estado en la isla de Creta, vinculándola con la civilización minoica, mientras que otros han apuntado hacia el continente antártico o incluso hacia las profundidades del Caribe. Cada teoría, aunque fascinante, se encuentra envuelta en un halo de misterio y especulación, ya que la evidencia concreta sigue siendo esquiva. La búsqueda de la Atlántida ha dado lugar a un sinfín de relatos y teorías que han crecido en complejidad a lo largo del tiempo. Algunas versiones de la leyenda han sido enriquecidas con elementos de otras culturas, fusionando la historia atlante con mitos de civilizaciones como los mayas, los egipcios y los fenicios. En este proceso, la figura de la Atlántida se ha convertido en un símbolo de un conocimiento antiguo perdido, un lugar donde la humanidad alcanzó un nivel de sabiduría que nunca más se ha replicado. Aquellos que creen en la existencia de la Atlántida a menudo la ven como un faro de esperanza, un recordatorio de que el ser humano es capaz de alcanzar grandes alturas, pero también de caer en la desesperación. Los relatos sobre la Atlántida también han influido en la literatura y el arte a lo largo de los siglos. Desde el Renacimiento hasta la era moderna, la fascinación por esta civilización perdida ha inspirado a escritores y artistas a explorar sus temas. Obras literarias, como El último Atlante de Marion Zimmer Bradley, o pinturas que representan visiones de la Atlántida, han hecho eco de la búsqueda del conocimiento y la exploración de lo desconocido. La cultura popular,
en forma de películas, series y videojuegos, ha contribuido a perpetuar el mito, convirtiendo a la Atlántida en un símbolo de aventura y misterio. Mientras tanto, el legado de la Atlántida continúa resonando en nuestras vidas. La idea de una civilización avanzada que desapareció en un instante nos invita a reflexionar sobre nuestro propio tiempo. A menudo, se menciona la Atlántida como un espejo en el que se proyectan las esperanzas y temores humanos en cuanto a la tecnología y el progreso. En un mundo donde la información fluye rápidamente y los avances científicos parecen no tener fin, el mito de la Atlántida nos insta a considerar las consecuencias de nuestras acciones y a valorar la sabiduría por encima del poder. La leyenda de la Atlántida, con su rica narrativa de grandeza, caída y búsqueda, sigue viva en la imaginación colectiva. Mientras continuamos explorando la historia, la ciencia y la espiritualidad, esa isla perdida nos recuerda que en el corazón de cada mito hay una verdad profunda y un misterio que aguarda ser desvelado. La Atlántida no solo es un lugar en el océano, sino un símbolo de nuestras aspiraciones y un recordatorio de los peligros que enfrentamos al alejarnos de nuestros valores fundamentales. En cada ola que rompe en la costa, en cada susurro del viento, resuena la historia de una civilización que, aunque desaparecida, sigue viva en la memoria de la humanidad. La leyenda de la flor de Nochebuena, México. En el corazón de México, donde la cultura y la tradición se entrelazan de manera inextricable, se encuentra una leyenda que ha perdurado a través de los años, la historia de la flor de Nochebuena. Conocida científicamente como Euphorbia pulcherrima, esta planta no solo es un símbolo de la temporada navideña, sino que también encierra un relato lleno de amor, sacrificio y redención. La leyenda nos transporta a épocas pasadas, a un pequeño pueblo donde las tradiciones se mantenían vivas y donde el espíritu de la Navidad se manifestaba en cada rincón. La narración comienza con una joven llamada María, una humilde campesina que vivía en una aldea cercana a la ciudad de Puebla. Su vida transcurría entre el arduo trabajo en el campo y el cuidado de su familia. Aunque su existencia era sencilla, María poseía un corazón puro y lleno de fe. Cada año, al llegar diciembre, su espíritu se iluminaba con la llegada de la Navidad. Sin embargo, este año sería diferente. En el pueblo se decía que el niño Dios, en su nacimiento, traía consigo un regalo especial para aquellos que lo veneraban con sinceridad. María anhelaba ofrecerle algo digno, un presente que reflejara su amor y devoción. A medida que se acercaba la Nochebuena, la joven se dio cuenta de que no tenía nada que ofrecer. Su familia enfrentaba dificultades económicas y no podían permitirse comprar un regalo. La tristeza comenzó a apoderarse de su corazón, pero no dejó que la desesperación la consumiera. En lugar de rendirse, decidió que su regalo sería algo que provenía de su alma. María se dirigió a la iglesia del pueblo en busca de consuelo y orientación. Al llegar, se encontró con un altar adornado con luces y flores. El ambiente estaba impregnado de un aire de esperanza y amor. Al mirar el altar, vio a otros aldeanos llevando ofrendas de gran valor, ollas, alimentos y elaborados arreglos florales. La joven sintió que su corazón se hundía. ¿Cómo podría competir con aquellos regalos? Sin embargo, en su interior, una chispa de determinación comenzó a brillar. Recordó que lo más importante no era el valor material del regalo, sino la intención y el amor con el que se ofrecía. Decidida a encontrar su propio presente, María caminó hacia el campo, donde las flores silvestres florecían en abundancia. Mientras recogía algunas de las flores más hermosas que encontró, su mente divagaba. Imaginaba cómo sería el momento de presentar su ofrenda al niño Dios. Su corazón latía con fuerza, y aunque sus manos estaban vacías al inicio, se sintió llena de esperanza. Sin embargo, al regresar a la iglesia, se dio cuenta de que había olvidado su ofrenda. La joven se sintió abrumada por la frustración, pero no se detuvo.
Con una fe inquebrantable, decidió que ella misma se convertiría en la ofrenda. Al acercarse al altar, María se arrodilló y, con lágrimas en los ojos, comenzó a orar. Le pidió al niño Dios que aceptara su amor incondicional y su deseo de rendirle homenaje. En ese instante, un milagro tuvo lugar. De sus manos vacías comenzaron a brotar flores rojas, brillantes y deslumbrantes, que se agruparon en un hermoso ramo. Estas flores, que nunca antes había visto, eran la representación de su devoción y amor. Atónita, María comprendió que su fe había dado vida a la flor de Nochebuena. Con el corazón rebosante de alegría, colocó el ramo en el altar. La historia de María no terminó ahí. Los aldeanos, al ver la belleza de las flores, se sintieron inspirados. La flor de Nochebuena pronto se convirtió en un símbolo de la Navidad en el pueblo. Cada año, al llegar la temporada, los habitantes comenzaban a decorar sus hogares y la iglesia con estas flores, recordando la ofrenda de María y el milagro que ocurrió aquella Nochebuena. Las flores se convirtieron en un símbolo de amor, esperanza y fe, recordando a todos que lo que realmente importa es la intención detrás de cada regalo. Con el paso del tiempo, la leyenda de la flor de Nochebuena se extendió más allá de las fronteras del pueblo. Se convirtió en parte de la tradición navideña de México y eventualmente en un símbolo global de la celebración de la Navidad. En cada rincón del país, las flores se colocan con esmero en los altares y en los hogares, adornando las festividades y recordando la historia de una joven que, con su fe y amor, transformó el significado de la ofrenda. Hoy en día, la flor de Nochebuena no solo es un elemento decorativo, sino que es un recordatorio palpable de que los verdaderos regalos no son aquellos que se compran, sino los que se ofrecen desde el corazón. La leyenda de María continúa viva en cada flor que brota durante la Navidad, un símbolo de que el amor y la fe pueden florecer, incluso en los momentos más oscuros. Así, cada diciembre, al contemplar la brillantez de estas flores, se revive la historia de una joven que con su sacrificio y devoción, enseñó al mundo que la verdadera esencia de la Navidad radica en lo que llevamos dentro. El Golem de Praga, República Checa. En la antigua Praga, donde las calles empedradas susurran historias de tiempos pasados y los ecos de su rica cultura resuenan en cada rincón, se encuentra una de las leyendas más intrigantes de la tradición judía, la historia del Golem. Esta criatura, hecha de barro y traída a la vida por el rabino Loew, ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un símbolo de la lucha del pueblo judío por la supervivencia y la identidad en un mundo hostil. La leyenda nos lleva a finales del siglo XVI, una época en la que la comunidad judía de Praga enfrentaba la opresión y el antisemitismo. Con la creciente amenaza de violencia y persecución, el rabino Judá Loew ben Bezalel, un erudito y místico, decidió que era necesario actuar. Inspirado por el misticismo cabalístico, Loew se adentró en la creación de un ser, un golem, que pudiera proteger a su gente. Se dice que, a través de rituales complejos y la invocación de nombres sagrados, el rabino moldeó a este ser con arcilla del río Moldava, imbuyéndolo con vida mediante la colocación de un trozo de papel con el nombre de Dios, Emet, en su boca. El golem, una figura monumental, se convirtió en un guardián silencioso de la comunidad judía. De aspecto imponente y fuerza titánica, era capaz de realizar tareas inimaginables, desde proteger a los habitantes de los ataques hasta ayudar en labores cotidianas. Sin embargo, su naturaleza era de un ser sin alma, un reflejo de la creación que había sido traída a la vida sin la chispa divina del espíritu humano. Aunque su propósito era noble, la criatura carecía de entendimiento y empatía. A medida que el golem cumplía su función protectora, se volvió cada vez más poderoso y, en un giro inquietante, comenzó a desbordar su control. Las noches en Praga se llenaban de rumores sobre el coloso de barro que caminaba por la ciudad y la línea entre Salvador y monstruo se desdibujaba.
En su ardiente deseo de proteger a su pueblo, el golem empezó a actuar con una furia descontrolada, atacando a aquellos que percibía como una amenaza, ya fueran enemigos o inocentes. El rabino Low, consciente de que su creación había sobrepasado su propósito original, se vio obligado a intervenir. La sabiduría y la responsabilidad de un creador se hicieron evidentes y con un profundo pesar, decidió que el golem debía ser desactivado. A través de un ritual complicado, el rabino retiró la vida del golem, despojándolo de su energía vital. La criatura, que había sido un símbolo de esperanza y protección, se convirtió nuevamente en un simple montón de barro, un recordatorio de los peligros de jugar a ser Dios. La historia del golem no se limita a ser un relato de creación y destrucción. También refleja las ansias humanas por la protección y el poder. En el contexto de la comunidad judía de Praga, el golem es un símbolo de resistencia frente a la opresión, una manifestación física de la lucha en medio de la adversidad. Sin embargo, también es un espejo que refleja la fragilidad de la condición humana. La búsqueda de poder y control, aunque pueda parecer justificada, puede llevar a consecuencias desastrosas. Con el paso del tiempo, la leyenda del golem ha evolucionado, inspirando innumerables obras de arte, literatura y cine. La figura del golem ha sido reinterpretada en diversas culturas, adaptándose a los nuevos contextos y significados. Desde su representación en obras teatrales hasta su presencia en la cultura popular contemporánea, el golem ha trascendido su origen, convirtiéndose en un icono que invita a la reflexión sobre los límites de la creación y las responsabilidades del creador. La historia del golem de Praga también se entrelaza con el misticismo judío, particularmente la Cábala, que explora la relación entre lo divino y lo humano. Esta conexión sugiere que el golem es más que un simple ser de barro. Es una representación de los deseos y temores de la humanidad. La capacidad de crear vida a partir de inanimado plantea preguntas sobre la naturaleza de la existencia, el libre albedrío y el papel de la divinidad en la vida de los seres humanos. En la actualidad, la figura del golem continúa resonando en la cultura popular, simbolizando en ocasiones las luchas internas de la humanidad. Su historia invita a la reflexión sobre la responsabilidad que conlleva el poder, recordándonos que el deseo de proteger y controlar puede, sin la debida consideración, transformarse en un ciclo de destrucción. El golem, con su imponente figura de barro y su destino trágico, se ha consolidado como una leyenda que perdura, un eco de antiguas advertencias que resuenan en el presente. La narrativa del golem de Praga nos lleva a un viaje por los laberintos del alma humana, donde la creación y el caos coexisten en un delicado equilibrio. En las sombras de la ciudad, donde las luces iluminan las antiguas sinagogas y los ecos de las historias perdidas se entrelazan con el viento, el golem sigue vivo en la memoria colectiva. Su legado perdura como un recordatorio de que, en el corazón del misterio humano, siempre existe una lucha entre el poder y la responsabilidad, entre el deseo de proteger y el temor de lo desconocido. La leyenda de la Torre de Babel, Mesopotamia. En el corazón de la antigua Mesopotamia, donde las corrientes del Tigris y el Éufrates dan vida a una de las civilizaciones más intrigantes de la historia, se erguía una monumental estructura que se convirtió en leyenda: la Torre de Babel. Esta historia, que ha perdurado a lo largo de los siglos, se encuentra en el libro del Génesis, y aunque recibe su nombre de la tradición judeocristiana, sus raíces se entrelazan con las creencias y la cultura de los pueblos sumerios y babilonios, quienes dejaron un legado de asombro en la memoria colectiva de la humanidad. La narrativa comienza en un tiempo primigenio, cuando la humanidad hablaba una única lengua, un idioma que unía a todos los hombres en un mismo propósito. Esta unidad, sin embargo, despertó en los corazones de los mortales una ambición desmedida. Motivados por el deseo de alcanzar el cielo y hacerse un nombre,
los hombres decidieron construir una torre que se elevaría hasta las mismas puertas del infinito. En su mente, la construcción de esta torre no solo representaba un logro arquitectónico, sino una forma de desafiar a los dioses y alcanzar la omnipotencia. Los habitantes de la región, en su fervor, comenzaron a amontonar ladrillos utilizando el bitumen como cemento y la arcilla como base. Esta obra titánica se erigía en la llanura de Sinar, donde la tierra parecía rendirse ante el esfuerzo humano. Cada día, los obreros se afanaban en su tarea, mientras la torre iba creciendo, convirtiéndose en un símbolo de la ambición desmedida del hombre. Las leyendas cuentan que las alturas alcanzadas por esta estructura eran tales que se acercaban a la morada de los dioses, lo que generaba tanto admiración como temor entre aquellos que la contemplaban. Sin embargo, este ímpetu desmesurado no pasó desapercibido para el panteón de deidades que vigilaba desde lo alto. En su sabiduría, los dioses decidieron intervenir. El relato cuenta que, al observar la torre que se erguía desafiante, se sintieron amenazados por la audacia de los hombres. En un consejo divino, los dioses deliberaron sobre cómo frenar la construcción y devolver a la humanidad a su lugar. Fue entonces cuando tomaron una decisión trascendental: confundir el lenguaje de los hombres. En un instante, la armonía comunicativa que había unido a toda la humanidad se desvaneció. Las voces que antes se entrelazaban en un mismo idioma se descompusieron en un sinfín de dialectos y lenguas incomprensibles. De esta manera, la colaboración que había sido el motor de la construcción se transformó en descoordinación y caos. Los obreros, que antes trabajaban codo a codo, ya no podían entenderse. Las instrucciones se convertían en murmullos confusos y las manos que antes se movían al unísono, ahora se paralizaban por la incomprensión. Con el tiempo, la monumental torre se detuvo. Su ascenso se vio truncado por la fragmentación de la comunidad que la había construido. Los hombres, incapaces de comunicarse, se dispersaron por la tierra en busca de un nuevo hogar, dejando atrás la obra inacabada que se alzaba como un monumento a la arrogancia humana. La torre, olvidada por sus creadores, se convirtió en un símbolo de la desunión y la fragmentación, un recordatorio de que la ambición desmedida puede llevar a la ruina. La leyenda de Babel no solo narra la caída de un proyecto monumental, sino que también ilustra la fragilidad de la condición humana. La capacidad de comunicarse, tan esencial para el progreso y la colaboración, se desmoronó ante la arrogancia de aquellos que aspiraban a ser como dioses. En este sentido, la Torre de Babel se erige como un espejo que refleja las luchas y aspiraciones de la humanidad, al tiempo que advierte sobre los peligros de la soberbia. Con el paso del tiempo, la Torre de Babel se ha convertido en un símbolo universal de la lucha por la comunicación y la comprensión entre diferentes culturas y lenguas. En un mundo donde la diversidad lingüística y cultural es un tesoro, la historia de Babel resuena como un eco de advertencia. La confusión de lenguas no solo se refiere a la incapacidad de entenderse, sino a la pérdida de la identidad compartida que puede surgir cuando la ambición eclipsa la cooperación. A través de los siglos, la historia de la Torre de Babel ha sido reinterpretada y reimaginada en diversas culturas. Desde la antigua Babilonia hasta la era moderna, la narrativa ha encontrado su lugar en el arte, la literatura y la música, inspirando a generaciones de creadores a explorar sus temas universales. Pintores, escritores y cineastas han capturado la majestuosidad y el drama de la construcción y su eventual desmoronamiento, manteniendo viva la memoria de esta legendaria torre. La Torre de Babel, aunque nunca fue completada, permanece en la memoria colectiva como un símbolo de la ambición humana y sus consecuencias. Su historia nos recuerda que, si bien el deseo de alcanzar grandes alturas es inherente a nuestra naturaleza, la capacidad para entendernos y unirnos en un propósito común es lo que realmente nos define como seres humanos. En un mundo cada vez más interconectado, la leyenda de Babel se presenta como un recordatorio poderoso de la importancia de la comunicación y la colaboración,
elementos que son esenciales para construir un futuro compartido. Así, la Torre de Babel, en su grandeza y su caída, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia y nuestro papel en la interminable búsqueda de entendimiento entre diversas culturas y lenguas. La leyenda del monte Fuji y la princesa Kaguya, Japón. En un rincón del archipiélago japonés, se alza majestuoso el monte Fuji, un símbolo de belleza y misterio que ha cautivado a generaciones. Su silueta perfecta, con su cumbre nevada que se recorta contra el cielo, ha sido el telón de fondo de innumerables leyendas, pero una en particular destaca entre las demás: la historia de la princesa Kaguya. Esta leyenda, que se remonta al siglo X, es un relato que entrelaza lo cotidiano con lo sobrenatural, lo efímero con lo eterno, y ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza de la belleza y el amor. La narración comienza en un tranquilo pueblo agrícola, donde un viejo leñador, mientras cortaba bambú en el bosque, descubrió un sorprendente destello de luz proveniente de un tallo. Intrigado, se acercó y, al abrirlo, se encontró con una pequeña princesa, que no era más que un diminuto ser, resplandeciente y de una belleza inigualable. El leñador, asombrado, tomó a la criatura en sus manos y, decidido a cuidarla, la llevó de regreso a su hogar junto a su esposa. Al poco tiempo, la pareja la nombró Kaguya Hime, que significa princesa del resplandor. Kaguya creció rápidamente, como si el tiempo no fuera un concepto que la afectara. Su belleza era tal que atraía a los hombres de todo el imperio. Príncipes y nobles llegaban a su puerta, cada uno dispuesto a conquistarla y ofrecerle riquezas y promesas de amor eterno. Sin embargo, Kaguya, con una sabiduría que desafiaba su juventud, rechazaba a todos sin excepción, dejando en su estela corazones rotos y desolación. La princesa guardaba un secreto, un misterio que la ataba a su origen y la mantenía distante de aquellos que la veneraban. Mientras Kaguya rechazaba a sus pretendientes, el leñador y su esposa comenzaron a notar extraños fenómenos alrededor de su hogar. La luz que había iluminado la vida del viejo leñador parecía intensificarse, y en las noches despejadas la luna brillaba con una intensidad inusitada. Kaguya, con su naturaleza etérea, reveló a sus padres adoptivos que provenía de la luna, un lugar donde los seres como ella vivían en armonía, pero que su tiempo en la tierra estaba destinado a ser solo temporal. Con el paso de los meses, el misterio de Kaguya se volvió más profundo. La luna se convirtió en su confidente, y cada noche, mientras los aldeanos miraban al cielo, la princesa anhelaba regresar a su hogar celestial. Su tristeza se hizo palpable, y aunque su belleza era una bendición, también era una carga que la mantenía atrapada entre dos mundos. Los príncipes, al darse cuenta de que sus intentos eran en vano, comenzaron a desvanecerse, pero no sin antes dejar tras de sí un eco de desesperación. Al final, Kaguya decidió que era hora de enfrentar su destino. En una noche serena, cuando la luna llena brillaba en todo su esplendor, sus verdaderos orígenes fueron revelados a todos. Un grupo de seres celestiales llegó a la tierra, descendiendo en una luz radiante, para llevarse a la princesa de vuelta a su hogar lunar. Kaguya, con lágrimas en los ojos, se despidió de sus padres adoptivos, quienes habían sido su refugio en este mundo. El viejo leñador, con el corazón desgarrado, comprendió que su amor por ella era puro y desinteresado, pero que su tiempo había llegado a su fin. Mientras ascendía hacia el cielo, la princesa dejó tras de sí un regalo, un pequeño frasco que contenía el elixir de la inmortalidad. Pero Kaguya, consciente del sufrimiento que podía acarrear, pidió que el frasco fuera destruido. Aquellos que buscan la inmortalidad, advirtió, a menudo terminan atrapados en su propia desesperación. Con un último suspiro, se despidió del mundo que había amado, dejando un vacío en los corazones de quienes la conocieron. El monte Fuji, testigo silencioso de esta conmovedora historia, se convirtió en un símbolo de la conexión entre lo terrenal y lo divino.
Su silueta, que se alza majestuosa y firme, representa la dualidad de la existencia, la belleza efímera de la vida y la permanencia de la naturaleza. A lo largo de los siglos, los habitantes de Japón han contemplado el Fuji con reverencia, recordando la historia de Kaguya y reflexionando sobre el amor que trasciende el tiempo y el espacio. La leyenda de la princesa Kaguya no solo es un relato de amor y pérdida, sino también una meditación sobre el deseo humano de lo inalcanzable. Nos recuerda que la belleza puede ser un regalo, pero también una carga. La historia nos invita a apreciar lo que tenemos en el presente, a encontrar la felicidad en lo efímero y a comprender que, a veces, lo que más deseamos puede estar más allá de nuestro alcance. Así, el monte Fuji continúa siendo un faro de inspiración para artistas, poetas y soñadores. Su presencia monumental nos recuerda que las leyendas, aunque antiguas, viven en el presente, susurrando secretos sobre la naturaleza del amor, la belleza y la conexión entre los mundos visible e invisible. La historia de Kaguya, con su mezcla de magia y melancolía, sigue resonando en los corazones de quienes miran al cielo en busca de respuestas, recordándonos que la verdadera esencia de la vida radica en el amor que damos y recibimos, aunque sea por un breve instante. El Caleuche, Chile. En las frías y brumosas aguas del Océano Pacífico, frente a la costa chilena, se teje una de las leyendas más fascinantes y enigmáticas de la cultura mapuche. Esta historia, rica en simbolismo y misterio, se ha transmitido a lo largo de generaciones, capturando la imaginación de quienes la escuchan. El Caleuche no es simplemente un barco, es un símbolo de la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un vórtice de realidades que se entrelazan en la penumbra de la noche. La leyenda cuenta que el Caleuche es un barco fantasma que navega por las aguas del archipiélago de Chiloé. Se dice que aparece en las noches de tormenta, envuelto en una densa neblina que oculta su verdadero rostro. Este barco, con velas blancas y brillantes, que parecen reflejar la luz de las estrellas, es un lugar donde los espíritus de aquellos que han partido encuentran consuelo y celebración. Sin embargo, su belleza engañosa esconde un trasfondo sombrío. Los que se atreven a acercarse a él pueden encontrarse atrapados en un viaje sin retorno, siendo arrastrados a un reino donde la vida y la muerte se confunden. Los relatos sobre el Caleuche varían, pero todos coinciden en que el barco es tripulado por almas perdidas y seres míticos que han sido atraídos por su música hipnótica. Las melodías que emanan del Caleuche son irresistibles, llenas de alegría y melancolía, y quienes las escuchan sienten un impulso irresistible de acercarse. Muchos han sucumbido a esta llamada, dejándose llevar por la corriente, solo para descubrir que no hay camino de regreso. El barco, en su esencia, es un lugar de celebración, un festín eterno donde los espíritus se reúnen, pero también es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de cómo la muerte puede ser un paso hacia un nuevo tipo de existencia. Entre los habitantes de Chiloé, la leyenda de El Caleuche ha sido un elemento central en su cosmovisión. Los pescadores, en particular, han desarrollado una relación casi reverencial con el mar, temiendo sus profundidades y respetando los misterios que encierra. Los relatos de encuentros con el Caleuche han servido como advertencias para los navegantes, quienes siempre deben estar alertas a las señales del mar. Un cielo despejado puede transformarse en un tumulto de olas en cuestión de minutos, y la música que flota en el aire puede ser la última melodía que escuchen. La figura del Caleuche también está ligada a la mitología mapuche, donde se considera que el barco es el vehículo de los espíritus de los brujos y brujas que han encontrado la muerte en la tierra. Estos seres, dotados de poderes sobrenaturales, son representados en la cultura popular como guardianes de los secretos del universo. Según la leyenda, aquellos que han sido tocados por la magia de los brujos pueden ser llevados a bordo del Caleuche,
donde se les ofrece la oportunidad de vivir en un mundo donde el tiempo no tiene significado. Esta noción de un tiempo cíclico, donde las experiencias se entrelazan y se repiten, es un concepto profundamente arraigado en la cultura indígena, que enfatiza la continuidad de la vida más allá de la muerte. El Caleuche también se asocia con el fenómeno natural de las luces del mar, conocidas como luces de los pescadores. Estas luces misteriosas que a menudo se ven en las noches oscuras, se interpretan como las almas de los navegantes perdidos o como manifestaciones del propio barco. Para los habitantes de Chiloé, estas luces son un recordatorio constante de que el mar es un lugar tanto de vida como de muerte, un espacio donde lo sagrado y lo profano se entrelazan en un delicado equilibrio. La leyenda ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a las nuevas generaciones y a las influencias culturales externas. Sin embargo, la esencia de El Caleuche permanece intacta, reflejando un profundo respeto por la naturaleza y la espiritualidad. En un mundo donde la ciencia y la razón a menudo dominan, la historia de este barco fantasma persiste como un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Y que el mar, con su vasta inmensidad, guarda secretos que aún están por descubrir. En la actualidad, el Caleuche ha sido representado en diversas formas de arte, desde la literatura hasta el cine, capturando la atención de un público más amplio. Sin embargo, en cada representación se mantiene la esencia del mito. Un llamado a la introspección, a la reflexión sobre nuestra propia mortalidad y a la conexión que todos compartimos con el océano y sus misterios. Las historias de El Caleuche no solo son relatos de terror y maravilla, son enseñanzas sobre la vida, la muerte y el delicado hilo que los une. La leyenda del Caleuche, con sus múltiples capas de significado, continúa inspirando a quienes buscan comprender el mundo que les rodea. En cada rincón de Chiloé, el eco de su música resuena en las olas, invitando a los valientes a aventurarse en sus aguas, recordándoles que la vida es un viaje efímero, y que cada historia, por más aterradora que sea, contiene un destello de belleza y misterio. En las noches en que el viento susurra, entre los árboles y las estrellas, brillan con intensidad. Quienes conocen la leyenda saben que el Caleuche no es solo un barco. Es un símbolo de la eternidad, un recordatorio de que la muerte es solo el comienzo de una nueva aventura. La leyenda de Maui y la creación de las islas Polinesia. En las aguas cálidas y cristalinas del Océano Pacífico, entre las islas que conforman la Polinesia, se teje la leyenda de Maui, un semidios que se alza como un héroe en la memoria colectiva de su pueblo. La historia de Maui y la creación de las islas es un relato profundamente arraigado en la cosmovisión polinesia, donde la naturaleza, la espiritualidad y la humanidad se entrelazan de manera mágica. Este relato no solo ofrece una explicación sobre el origen de las islas, sino que también refleja la conexión inquebrantable entre los polinesios y su entorno. Maui, hijo de la diosa de la tierra y el dios del fuego, era conocido por su astucia y su deseo insaciable de aventuras. Desde joven, mostró una habilidad singular para desafiar las normas establecidas y buscar lo imposible. Muchas de las historias que giran en torno a Maui destacan su ingenio. Sin embargo, su mayor proeza tuvo lugar cuando decidió que era el momento de elevar las islas del fondo del mar, para que su pueblo pudiera habitar en ellas. La leyenda cuenta que Maui se armó de valor y se embarcó en un viaje hacia el océano. Con la ayuda de su madre, quien le proporcionó un anzuelo mágico hecho de hueso, se propuso pescar las islas que yacían ocultas en las profundidades del agua. Con una determinación feroz, lanzó su anzuelo al mar, y tras una larga espera, sintió un tirón poderoso. Así, con gran esfuerzo, comenzó a jalar. La lucha fue ardua, y el mar se agitado, como si las aguas intentaran retener en su abrazo a lo que estaba destinado a emerger. Finalmente, el anzuelo se aferró a una gran masa de tierra.
Con un último esfuerzo, Maui logró izar la isla hacia la superficie. Pero este acto de creación no fue un mero golpe de suerte, fue el resultado de la combinación de su ingenio y la fuerza de su espíritu. A medida que la isla emergía, el canto de los dioses resonó en el aire, celebrando el nuevo hogar que se formaba para su pueblo. Sin embargo, la historia no termina aquí, ya que Maui, en su afán por crear más islas, repetía el proceso, lanzando su anzuelo al océano una y otra vez, trayendo a la luz nuevas tierras que florecerían bajo el sol. Las islas, cada una con su propia personalidad y características únicas, se convirtieron en un reflejo del propio Maui. Desde las cumbres elevadas de las montañas hasta las playas de arena blanca, cada rincón de estas tierras era una manifestación de su energía vital. Sin embargo, con cada isla que surgía, también surgían desafíos. Maui se dio cuenta de que el equilibrio en la creación era esencial. Las islas necesitaban ser cultivadas y respetadas, no solo habitadas. Este entendimiento profundo de la naturaleza se convirtió en un legado para su pueblo, un recordatorio de que la humanidad y la tierra estaban intrínsecamente conectadas. A lo largo de las generaciones, la leyenda de Maui fue transmitida de boca en boca, cada narrador aportando su propio matiz, su propio enfoque. En algunos relatos, se dice que Maui no solo creó islas, sino que también moldeó la fauna y la flora que habitarían en ellas. Las aves que llenaron los cielos y los árboles que elevaron sus ramas hacia el sol eran parte de su obra maestra. La llegada de cada nueva especie era celebrada con rituales y danzas, un testimonio de la reverencia que el pueblo polinesio sentía hacia las fuerzas de la naturaleza. El carácter de Maui se convirtió en un símbolo de la perseverancia y la creatividad. Muchos lo consideran un maestro en el arte de la pesca y la navegación, habilidades vitales para la supervivencia en el vasto océano. Su astucia no solo lo llevó a crear islas, sino que también le permitió enfrentar a los dioses y a las fuerzas de la naturaleza. En una de las historias más célebres, Maui se enfrenta a la propia muerte, desafiando el ciclo natural de la vida. Con astucia y valentía, logra engañar al dios de la muerte, asegurando así la continuidad de su pueblo. Este episodio es fundamental, ya que ilustra el enfrentamiento entre lo humano y lo divino, un tema recurrente en las leyendas polinesias. La conexión entre Maui y su legado perdura hasta nuestros días. En la cultura polinesia, su figura es venerada y se le recuerda como un héroe que no solo desató la creación de islas, sino que también estableció un vínculo profundo entre la humanidad y su entorno. En cada rincón de Polinesia, la historia de Maui se convierte en un faro de esperanza y un recordatorio del poder de la imaginación y la perseverancia. La leyenda de Maui es, en esencia, un eco de la búsqueda incesante de la humanidad por comprender su lugar en el mundo. En medio de los desafíos y las adversidades, el semidios representa la posibilidad de transformar lo imposible en realidad, de pescar islas de las profundidades del océano y de dar vida a un entorno donde la belleza y la diversidad puedan florecer. A través de estas narraciones, las islas de Polinesia no solo se forman como un paisaje físico, sino como un espacio sagrado donde la historia, la cultura y la naturaleza convergen en un abrazo eterno. Así, la historia de Maui, el creador de islas, se convierte en un símbolo de la conexión humana con la tierra, un recordatorio de que cada ola que besa la orilla lleva consigo un fragmento de la sabiduría ancestral de aquellos que han habitado estas tierras desde tiempos inmemoriales. Las leyendas de Maui no solo son relatos del pasado, sino un legado que perdura, invitando a cada nueva generación a explorar, a soñar y a crear su propio camino en el vasto océano de la vida. El Rey Mono, China. En la vasta y rica mitología china, una de las figuras más intrigantes y fascinantes es el Rey Mono, conocido como Sun Wukong. Su historia, entrelazada con elementos de magia, aventura y sabiduría,
Ha perdurado a lo largo de los siglos, capturando la imaginación de generaciones y convirtiéndose en un símbolo de rebelión y libertad. La leyenda de Sun Wukong es un viaje que abarca desde las profundidades de la montaña hasta los cielos celestiales, y su travesía está marcada por hazañas asombrosas que desafían la lógica y la razón. Sun Wukong nació de un pedazo de piedra, expuesto a los elementos y a la influencia del cielo y la tierra. Desde su nacimiento, demostró tener habilidades extraordinarias, siendo capaz de moverse con una agilidad que desafiaba las leyes naturales. Con el tiempo se unió a un grupo de monos en la montaña de los flores y frutas, donde pronto se convirtió en su rey. Sin embargo, su ambición lo llevó a buscar un significado más profundo en su existencia, lo que lo llevó a emprender un viaje para aprender los secretos del universo. La historia de Sun Wukong se complica cuando decide buscar un maestro para adquirir conocimiento y habilidades sobrenaturales. Su búsqueda lo lleva a encontrar a un monje llamado Bodhidharma, quien lo instruye en el arte del budismo. A medida que Wukong avanza en su aprendizaje, se convierte en un experto en la transformación y la magia. Puede cambiar de forma, volar a gran velocidad y convertirse en cualquier cosa que desee. Pero su sed de poder lo lleva a desafiar incluso a los dioses. En un arrebato de arrogancia, el rey mono se presenta ante el cielo, donde busca reconocimiento y respeto, pero su desafío provoca la ira de los dioses. El rey mono, en su afán por demostrar su supremacía, lanza una serie de travesuras que culminan en una batalla épica contra las fuerzas celestiales. Utilizando su famoso bastón, el Ruyi Jingubang, que puede cambiar de tamaño a voluntad, Sun Wukong se convierte en un adversario formidable. Sin embargo, a pesar de su destreza y valentía, se enfrenta a una fuerza superior. Los dioses, en su furia, deciden castigar al rey mono por su insolencia. Lo atrapan y lo encierran bajo una montaña, donde permanece encarcelado durante 5 siglos. El encarcelamiento de Sun Wukong es un momento clave en su historia. Aunque parece que su destino está sellado, el tiempo en la montaña no es en vano. A través de la meditación y la reflexión, el rey mono comienza a comprender la verdadera naturaleza de su poder y la importancia de la humildad. La soledad le permite desarrollar una nueva perspectiva sobre la vida y lo prepara para una segunda oportunidad que le será otorgada en un futuro cercano. Años después, el monje Xuanzang, conocido en la tradición budista como Tang Shen, emprende un viaje sagrado hacia el oeste para recuperar escrituras budistas. Este viaje es peligroso, lleno de criaturas místicas y demonios que buscan obstaculizar su camino. En su búsqueda de un protector y compañero, Xuanzang libera a Sun Wukong de su encarcelamiento. A cambio de su libertad, el rey mono acepta servir como su guardián, protegiéndolo de los peligros que enfrentará en su trayectoria. El viaje de Xuanzang hacia el oeste se convierte en la base de la famosa novela Viaje al Oeste, donde las aventuras del rey mono alcanzan su punto máximo. A lo largo del camino, Sun Wukong demuestra su ingenio, valentía y habilidades sobrenaturales, enfrentándose a enemigos poderosos y protegiendo a su maestro de los peligros que acechan. Su lealtad y devoción hacia Xuanzang son inquebrantables, y a medida que avanza la historia, el rey mono se transforma de un ser arrogante y rebelde en un protector sabio y compasivo. La relación entre Sun Wukong y Xuanzang es fundamental en la narrativa, simbolizando la lucha entre la sabiduría y la impulsividad. A medida que avanzan, Xuanzang enseña a Wukong sobre la importancia de la humildad y el sacrificio, mientras que el rey mono aporta su astucia y habilidades en situaciones de peligro. Juntos forman un equipo formidable, enfrentándose a demonios, espíritus malignos y obstáculos sobrenaturales. Las aventuras del rey mono no solo son épicas en su acción, sino que también están impregnadas de lecciones morales. A lo largo de su viaje, Sun Wukong aprende sobre la redención y el valor de la amistad. Se convierte en un símbolo de la lucha contra la opresión, demostrando que incluso aquellos que han caído en desgracia
pueden encontrar su camino hacia la iluminación y el propósito. Al final de su travesía, después de superar innumerables desafíos, Xuanzang y su grupo logran alcanzar su destino. Sun Wukong, a pesar de su naturaleza rebelde, ha aprendido a valorar la compasión y la lealtad. Por sus esfuerzos y su transformación, es recompensado con un lugar en el cielo, donde se convierte en un bodhisattva, un ser iluminado que ayuda a otros en su camino hacia la salvación. La leyenda de Sun Wukong trasciende el tiempo y el espacio, resonando en la cultura popular y la espiritualidad de China y más allá. Su figura es celebrada en festivales, obras de teatro y en la literatura, convirtiéndose en un ícono que representa la lucha por la libertad y la búsqueda del conocimiento. La historia del Rey Mono no es solo una serie de aventuras emocionantes, sino un viaje profundo hacia la autocomprensión y la trascendencia, recordándonos que incluso los más rebeldes pueden encontrar su camino hacia la luz. La leyenda de Anansi, África Occidental. En las profundidades de la vasta y rica tradición oral de África Occidental, se encuentra la cautivadora figura de Anansi, una de las criaturas más intrigantes y carismáticas que habitan el imaginario popular. Anansi, un personaje que toma la forma de una araña, simboliza la astucia y la inteligencia, y es conocido como el maestro de las historias y el embaucador por excelencia. Su leyenda ha sido transmitida de generación en generación, no solo como un relato entretenido, sino también como una enseñanza moral que resuena con las vivencias y desafíos de la vida cotidiana. El origen de Anansi se remonta a las tribus Akan de Ghana, donde su figura se ha entrelazado con la cultura y las creencias de sus pueblos. Este personaje no es simplemente un ser mitológico. Representa un puente entre lo humano y lo divino, lo terrenal y lo sobrenatural. En su esencia, Anansi es un trickster, una figura que desafía las normas establecidas y utiliza su ingenio para superar obstáculos. A través de sus travesuras, se convierten en un símbolo de resistencia frente a la opresión y la injusticia, especialmente en tiempos de colonización y esclavitud. Las historias de Anansi son variadas, pero todas comparten un hilo común: su increíble capacidad para engañar a los demás y salir airoso de situaciones adversas. En una de las leyendas más conocidas, Anansi desea obtener la sabiduría del mundo, un tesoro valioso que todos los seres vivos anhelan. Para conseguirlo, decide capturar a los animales más sabios y astutos. Con una mezcla de astucia y un poco de suerte, logra engañar a un león, un búho y una tortuga, cada uno representando diferentes aspectos de la sabiduría. Sin embargo, la lección que Anansi aprende al final es que la sabiduría no se trata solo de conocimiento, sino también de comprender y valorar la diversidad de experiencias y perspectivas. La narrativa de Anansi es rica en simbolismo. Su forma de araña no es casualidad, representa la interconexión de la vida y la habilidad de tejer historias. Al igual que una telaraña, cada relato se entrelaza con otros, formando una compleja red de enseñanzas y moralejas. Las historias de Anansi sirven como un espejo que refleja las luchas humanas, transformando las dificultades en lecciones valiosas. Así, Anansi no solo es un personaje, sino una personificación de la cultura africana misma, un recordatorio de la importancia de la narración como un medio para transmitir conocimiento y valores. En otro relato fascinante, Anansi se enfrenta a un desafío aún mayor. Debe conseguir la lluvia para su pueblo, que enfrenta una sequía devastadora. Para ello, debe convencer a un poderoso dios, el Señor de la Lluvia. Con ingenio, Anansi logra hacer que el dios se rinda ante su astucia, utilizando una serie de trucos y manipulaciones que culminan en una inesperada victoria. Este relato no solo resalta la inteligencia de Anansi, sino también su papel como protector de su comunidad. A través de sus hazañas, los oyentes aprenden que el ingenio puede ser más poderoso que la fuerza bruta,
y que la creatividad puede abrir puertas donde no hay caminos visibles. A lo largo de los años, las historias de Anansi han viajado más allá de las fronteras de África, adaptándose y evolucionando en nuevas culturas. En el Caribe, por ejemplo, Anansi se ha convertido en un símbolo de la resistencia africana, resonando con los descendientes de los esclavos que utilizaron su astucia para sobrevivir en un mundo hostil. En estas narraciones, Anansi se transforma en un héroe popular, un rebelde que utiliza la inteligencia para desafiar la opresión y reclamar su dignidad. La figura de Anansi también ha influido en la literatura y el arte contemporáneo. Escritores y artistas han encontrado inspiración en sus historias, reimaginando su carácter para abordar temas de justicia social, identidad y resistencia. La esencia de Anansi, su ingenio y su capacidad para superar adversidades, sigue siendo relevante en un mundo donde las luchas por la equidad y la libertad continúan. Cada vez que se cuenta una historia de Anansi, se revive el espíritu de la cultura africana, se reafirman los lazos comunitarios y se celebran las tradiciones orales que han perdurado a lo largo de los siglos. Mientras se escucha una historia de Anansi, no se trata solo de un relato sobre una araña traviesa. Es una invitación a reflexionar sobre la condición humana, a reconocer la importancia de la comunidad y la sabiduría colectiva. Anansi no solo es un personaje que engaña a otros, es un maestro que enseña a sus oyentes a ver más allá de las apariencias y a encontrar soluciones creativas a los problemas. En cada travesura, en cada victoria, hay un eco de la lucha de los pueblos, una celebración de la resistencia frente a la adversidad. La leyenda de Anansi es, en última instancia, un recordatorio de que la narración es un arte poderoso, capaz de transitar por el tiempo y el espacio, conectando a las personas a través de experiencias compartidas. Cada historia, cada lección, es un hilo que teje la rica tela de la humanidad, uniendo a generaciones en una danza eterna de sabiduría y creatividad. Anansi, con su astucia y su ingenio, sigue siendo un faro de luz en la oscuridad, un símbolo de esperanza y resiliencia que perdura en el corazón de aquellos que escuchan su historia. La leyenda del hombre pez de Liérganes, España. En la pequeña localidad de Liérganes, situada en la región de Cantabria, se despliega una leyenda que ha perdurado en el tiempo, entrelazando la realidad y la fantasía de una manera tan sutil que resulta difícil discernir dónde termina una y comienza la otra. Hablamos del hombre pez, una figura que ha capturado la imaginación de muchos y que se ha convertido en un símbolo del misterio que envuelve a este pintoresco pueblo. La leyenda narra la historia de un joven llamado Francisco, quien se dice que fue un muchacho de apariencia normal, pero que poseía un espíritu inquieto y una conexión especial con el agua. Desde muy pequeño, Francisco pasaba horas junto al río que atravesaba Liérganes, observando cómo el agua fluía, cómo los peces danzaban en su interior y cómo la vida se manifestaba a su alrededor. Los habitantes del pueblo, aunque lo veían como un niño curioso, empezaron a murmurar sobre su extraña habilidad para comunicarse con las criaturas del río. Aparentemente, los peces respondían a su llamado, acercándose a él como si lo reconocieran. Una tarde, mientras exploraba las aguas cristalinas, Francisco se adentró más de lo habitual en la corriente. Se dice que fue atraído por una luz brillante que emanaba de las profundidades. Sin pensarlo, se sumergió, dejando atrás el mundo conocido. Desde ese momento, la leyenda se transforma en un relato de asombro y misterio. Los días pasaron, y el joven no regresó. La preocupación se apoderó de los aldeanos, quienes realizaron búsquedas exhaustivas a lo largo del río, pero no encontraron rastro del muchacho. Fue como si se lo hubiera tragado el agua. Pasaron los años, y la memoria de Francisco se desvaneció entre los habitantes. Sin embargo, un día, un grupo de pescadores que faenaba en la zona se encontró con una figura peculiar emergiendo de las aguas. Era un ser humanoide, cubierto de escamas y con una apariencia extraña que parecía haber salido de una leyenda.
Los pescadores, aterrados pero fascinados, observaron cómo aquel ser se movía con gracia en el agua. Cuando finalmente logró salir a la orilla, sus rasgos eran inconfundibles. Era Francisco, pero ya no era el mismo niño que había desaparecido. La transformación había sido total. El hombre pez, como lo llamaron, poseía una belleza extraña. Su piel brillaba con un tono verdoso, y sus ojos, de un azul profundo, reflejaban la sabiduría de las profundidades marinas. A pesar de su apariencia, Francisco no había perdido su esencia humana. En su mirada había una mezcla de melancolía y un profundo conocimiento del mundo acuático. Sin embargo, su regreso no fue recibido con alegría. Los aldeanos, atemorizados por lo desconocido, comenzaron a ver al hombre pez como un presagio de desgracia. Las supersticiones y los temores ancestrales florecieron, y el ser que alguna vez había sido su amigo se convirtió en un paria. La leyenda del hombre pez no solo habla de la transformación de Francisco, sino también de la lucha entre el mundo humano y el misterio del océano. A medida que el tiempo avanzaba, se decía que el hombre pez regresaba al río cada luna llena, a veces dejando a su paso objetos extraños, como conchas y joyas marinas, que maravillaban a los aldeanos. Sin embargo, su presencia también traía consigo una serie de desgracias. Las cosechas comenzaron a fallar, y una niebla espesa cubrió el pueblo en varias ocasiones. La conexión de Francisco con el agua se había vuelto tanto un don como una maldición. Los relatos sobre el hombre pez se propagaron más allá de Liérganes, atrayendo la atención de curiosos y eruditos que deseaban desentrañar el misterio. Algunos afirmaban que el hombre pez podía comunicar mensajes de las profundidades, pero su naturaleza era tan compleja que a menudo se consideraba que llevar un mensaje de amor o esperanza podía transformarse en un presagio de calamidad. La dualidad de su existencia reflejaba el equilibrio delicado entre el ser humano y la naturaleza, un tema recurrente en muchas culturas alrededor del mundo. Los años siguieron su curso, y la leyenda del hombre pez siguió viva en la memoria colectiva de Liérganes. Se organizaban festivales en su honor, donde los aldeanos contaban historias y realizaban rituales para apaciguar su espíritu. Los jóvenes se aventuraban a adentrarse en el río, buscando vislumbrar a aquel ser mítico, mientras que los ancianos advertían sobre el peligro de perturbar las aguas. La leyenda se convirtió en un símbolo de advertencia, recordando a todos la importancia de respetar la naturaleza y los misterios que alberga. Con el paso del tiempo, la figura del hombre pez se ha convertido en un emblema de la identidad de Liérganes. La escultura del hombre pez, que adorna la plaza del pueblo, se erige como un recordatorio del legado que dejó Francisco, un niño que al seguir su curiosidad se adentró en un mundo desconocido, transformándose en un ser de otro mundo. La leyenda invita a reflexionar sobre el poder de la naturaleza, la conexión entre humanos y criaturas, y la línea tenue que existe entre lo real y lo fantástico. La historia del hombre pez de Liérganes es un recordatorio de que a veces las preguntas no tienen respuestas definidas y que el misterio es parte integral de la vida. La leyenda, atrapada entre las aguas de un río y los murmullos de un pueblo, es un testimonio de la búsqueda constante de la humanidad por entender lo desconocido, por encontrar sentido en lo inexplicable. Así, el hombre pez sigue nadando en las profundidades del imaginario colectivo, como un símbolo de la eterna conexión entre el hombre y la naturaleza.